esta charla, porque no es ninguna conferencia ni nada por el estilo, más un diálogo con todos ustedes en torno a este preliminar balance, podemos llamarlo así, de lo que nos ha traído a nosotros los seres humanos esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y lo he querido resumir en 5 grandes temas en razón a los seminarios, a las actividades que nosotros como científicos hemos tenido aquí en Estados Unidos, que ahora pues es el epicentro de toda esta situación, pero más hacia una visión de análisis. Y estos 5 grandes temas son educación, ciencia, fe, estrategias y futuro. Quizás unas más delicadas que otras, pero son los 5 grandes pilares que actualmente la sociedad está analizando sobre lo que nos deja y sobre lo que nos está enseñando esta situación. Empezaría con la primera que nos concierne a todos, que estamos incluidos en este medio de la educación, y empezaré con la síntesis de los escritos que he tenido la oportunidad de leer en los últimos 20 días y algunos seminarios virtuales en los cuales he tenido la oportunidad de participar. La gran conclusión que se tiene sobre la educación frente a toda la situación de la pandemia, el coronavirus, etcétera, se sintetiza en algo. La educación, hasta donde íbamos, fracasó. No sirve la educación que veníamos trabajando. Y es una alerta y un llamado de atención a algo que se venía sospechando hace mucho tiempo, no es nuevo. Las temáticas, las estrategias, las vías de comunicación en el aula y fuera de ella nos están mostrando que no estamos educando a las generaciones presentes y las que serán las futuras en los conocimientos y en la manera que manejan sus conocimientos, para ser más claro. Y creo que centrándonos en nuestro país, Colombia venía dando muchas luces de que estábamos mal. No en vano, ocupamos 2 años seguidos el último puesto en las evaluaciones PISA. Luego ascendimos al penúltimo lugar, empezamos a mejorar en algo, y en el último año volvimos a tener malos resultados. Entonces, en lo que refiere a toda esa dinámica educativa, tanto pública como privada, evidenciamos esos resultados en la sociedad y entro en el detalle de las mismas. En los medios de comunicación hemos visto cómo nuestra sociedad carece de fundamentos científicos y aquí hago la salvedad. No exigimos ni esperamos que nuestra comunidad sea científica al 100%, tenga conocimientos de medicina al 100%. No, de ninguna manera. Lo que buscamos realmente es que tenga un análisis crítico, un pensamiento crítico y una neutralidad lógica en la situación que estamos viviendo y sobre todo en la información, en la cantidad de información, en la repetitiva y errada información que los medios de comunicación nos comparten. ¿Por qué digo errada? Nuestro país, si bien tiene un periodismo que está empezando a abrirse a la ciencia más por obligación que por obligación y por necesidad, que porque lo haga de manera abierta y sobre todo repetitiva. No estoy muy al contacto de los medios de comunicación en Colombia, pero me han comentado que un noticiero ahora dura 3 horas.
eh, al mediodía, y en la noche tiene una duración de 2 horas. Y cuando se hace el análisis de la información que están dando allí, más del 70% es repetición de una misma nota en distintas versiones. Y si ustedes se han dado cuenta, al inicio de todo esto, hacia el 15 de marzo, más o menos, cuando empezó pues toda la cuarentena, los medios de comunicación se apoyaban bastante en médicos y en científicos. Ahora esto ha bajado. Ahora la interpretación la hacen ellos mismos. ¿Por qué? Es un análisis que hemos hecho. Si alguien dice algo contrario, no especulativo y sobre todo no temerario, me explico con esto. Si sale un médico y dice hay que seguir estas instrucciones, pero no hay que estar alarmados, de inmediato la gente dice, este médico no sabe, esta persona no sabe porque no es un alarmista. Y nosotros generalmente esperamos que sean alarmistas para sentir un confort en la atención que yo estoy manejando, en el miedo que yo estoy sintiendo ante una situación nueva y extraña, porque ninguno de nosotros ha vivido una pandemia en lo que llevamos de nuestras vidas. Es la primera vez. Pero por más que algunos especialistas mencionan de la calma, de la tranquilidad, del manejo de las emociones, y si estas no son controladas, nuestro sistema inmunológico se cae y por ende puede tomar el virus o puede tomar cualquier otra enfermedad. Seremos presa fácil. Nos encanta, estoy siendo sarcástico a partir de este momento, nos encanta que nos vendan temor, que nos digan que las cosas están difíciles. Los medios de comunicación nos dan los números de qué tantos infectados hay, qué tantos muertos, pero muy pocas veces y con demasiada displicencia no mencionan los recuperados y las vías por las cuales se estabilizaron. ¿Por qué? Porque queremos es ver que esto vaya subiendo y qué miedo y qué tensión. Cierro la parte sarcástico. Es a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos se hablan más de las cifras de infectados que de recuperados. ¿Por qué? Porque vende más. Realmente en un medio de comunicación la tragedia, la tensión genera más esa expectativa. En algún momento empezarán a manejar la información respectiva frente a los recuperados y cómo su sistema inmunológico ha funcionado. Sí, lo harán cuando empiece a sí mismo una sociedad a buscar esa estabilidad, pero por ahora, digamos, no es lo que vende. Cierro ahí ese punto. ¿Por qué nos damos cuenta de que la educación ha fallado? Cuando escuchamos a las personas hablar sobre el tema, evidenciamos que desconocen las nociones básicas de las ciencias naturales en lo que respecta a cómo está conformada la organización de los seres vivos y las formas de vida en este planeta. Las personas hasta hace un mes no sabían que era un virus o simplemente repetían la palabra virosis cuando tenían gripa o les diagnosticaban algún cuadro clínico relacionado. Las personas desconocen o no saben cómo funciona su cuerpo. ¿Por qué? Porque pensamos que eso solo lo deben de saber los que estudian medicina y por ende solo lo debe saber un médico. Yo solo digo cuando me duele aquí, aquí, aquí o en otra parte y desconozco cómo funciona y cómo se defiende mi cuerpo. Es más, muchas veces no sabemos qué es sistema inmunológico. Y entra una gran discusión en la que nosotros decimos, bueno, ¿y por qué debo saberlo si yo no me voy a formar para ello? Es donde entra la necesidad de una alfabetización científica. Así como la frase popular reza que
se debe establecer que nadie es profeta en su casa y que uno debe tener el conocimiento de sí mismo. Creo que a partir de allí nosotros debemos de tener una cultura científica de lo que es mi cuerpo, cómo funciona, de dónde vienen mis células, cómo se defienden ante un microorganismo. Y no especular a través de cadenas de WhatsApp, a través de memes, a través de videos que generan personas que no son científicas ni son ligadas a la educación. Le damos más credibilidad a lo que aparece en cualquier pasquín virtual que lo que la ciencia dice. Pensamos, y esto me sucedió hace una semana en una conferencia, en las preguntas de las personas, es que los virus son malos, ellos nos quieren atacar. Preguntas como esas. Los virus no son buenos ni son malos. Los virus ni siquiera son seres vivos. Los virus son estructuras proteicas con fragmentos de ARN o ADN. Y no podemos considerarlos elementos biológicos con intenciones malévolas y con un cerebro y con unos sentimientos de agresión hacia el ser humano. No lo es. Los virus no tienen patitas, no tienen alitas y no buscan correr ni volar hacia nosotros. Así mucha gente lo ha interpretado. Para ser más concreto con este tipo de análisis, el coronavirus es un virus que forma parte de una familia de 4 o 5 miembros. Él es el nuevo en la familia. Desde hace 13 años se conocen estos virus, las características y sus cualidades. Ya se conocen, pero a nosotros, al no estar inmersos en un medio en el que deberíamos de estar más atentos a la ciencia, pues lo desconocemos, y cuando viene algo nuevo, pues simplemente nos aterramos, nos bloqueamos o simplemente estamos indiferentes, porque esos 3 sectores se ven en la sociedad actual: los que exageran demasiado y los que lo toman suave y los que se mantienen neutrales. Entonces, hemos evidenciado que si bien no exigimos que la sociedad sepa de biología o de virología o de epidemiología, sí necesitamos que tenga esas nociones básicas para dar una interpretación. Por eso se establecía esa síntesis, esa conclusión de que la educación ha fracasado. Y no solamente en ciencias, en matemáticas, profes de matemáticas. Ahora resulta que nuestra sociedad se volcó a los números y se ha vuelto muy atenta a las gráficas, a los ejes X y Y, a las curvas, pero se convierte más en una retórica repetitiva que en un análisis determinado del por qué se forma esta curva y qué le pasa a esos datos, cómo se manipulan en el buen sentido del manejo matemático. En las clases básicas, digamos de álgebra, por tener una relación, nos enseñaban que metiendo datos en X y metiendo datos en Y, colocábamos unos puntos de intersección en una gráfica y después uníamos esos puntitos con una rayita. Resulta que la famosa curva que tanto nuestros dirigentes, medios de comunicación y personas en general repiten de que hay que aplanar, no es aplanándola con la fuerza ni tomando otras medidas poco ortodoxas. Primero hay que entender cómo se forma esa gráfica y si al caso la gente dice es por el número de infectados. Ok, vamos bien. Pero resulta que el resultado de esa gráfica, esa curva que sube y baja,
tiene su origen en algo que nosotros en algún momento detestamos en el colegio, las derivadas y las integrales. Y porfa, los profes de matemáticas ahora nos pueden dar una mejor explicación de ello. Cuando nuestros estudiantes nos preguntan, profe, ¿yo para qué veo este tema? ¿Para qué veo este otro? ¿Esto para qué me va a servir? Resulta que ahora estamos viendo el para qué sirve cualquier información que recibimos a diario. En la cualquier información que recibimos a diario en nuestra formación. Profes de biología, también veía un meme, esos de carácter académico, en estos días, cuando se mencionaba, ahora sí entiende por qué su profesor de biología le explicaba la diferencia entre ADN y ARN, por qué su profesor de matemáticas le hablaba de las curvas y de los gráficos X y Y. Ahora sí entiende el para qué le sirve esa información. Y yo creo que ahí es un punto en el que debemos de empezar a analizarnos nosotros mismos y a partir de ahora transmitirle a nuestros estudiantes más la aplicación de la información que en sí los datos. Dense cuenta que también esta pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de algo que desconocíamos. Somos capaces de aprender solos, porque la educación virtual nos está forzando a que tengamos algo que carecíamos en la presencialidad: disciplina y constancia. Obviamente las excusas están a la orden del día. No tengo señal, no me llegó el correo, se me desconectó, etcétera. Los estudiantes son líderes y también nosotros estuvimos allí, somos líderes en generar excusas. Entonces, creo que a partir de ahora y en un diálogo preliminar que tenía hace unos días con Magnolia para derivar esta charla con ustedes, yo les sugería, y ahora lo transmito a ustedes, está bien que desde el 15 de marzo nuestra educación se convirtió en virtualidad. ¿Por qué le hago las comillas? Porque realmente ninguno de nosotros estaba preparado para asumir los retos de la educación virtual. Y la educación virtual no es enviar tareas por correo electrónico, no es hacer videos y decirle al estudiante qué hacer y que nos lo envíe. Esto va más allá. La información ya está en la red, ya está en la nube. Ellos pueden accesar a todo lo que necesiten. Por eso ahora hay que volcarnos hacia darles herramientas aplicativas de la educación. Me explico. Debemos de transmitirles a ellos qué hacer, cómo actuar, cómo analizar, cómo discernir la información y cómo buscar fuentes de información que sean 100% científicas, que tengan el sustento. No, repito, la cadena, no la masiva, el masivo envío de informaciones o de videos o fake news que generan pánico. Cuando nosotros escuchamos los datos serios, la calidad de una información en la que se pide la calma, no lo hacemos porque queremos estar desestresados, porque así nos mantienen los medios de comunicación. Entonces, vamos a hacer una alfabetización científica a nuestros estudiantes y a sus familias. Cómo actuar, cómo analizar la información, cómo aplicar ese conocimiento para mi beneficio. No aplicar lo primero que encuentro allí, que vi un video que hay que aplicarse Vivaporú en la nariz, que hay que calentar agua y que tomarse un limón, que hay que salir a la azotea y que la luna llena de ayer y que la luna nueva de hace qué día sí, que no sé qué, una gran cantidad de cosas. Fíjense, para darle cierre a este tema de educación y casi de sociedad, cómo actuaron ciertas personas allá en Neiva cuando se diagnosticaron las dos primeras personas con el virus. Cogieron a piedra la casa, agredieron a las personas y no
tuvieron en ningún momento la mentalidad de análisis de qué es la situación. Nadie es culpable por portar un virus que está en el ambiente. Y ojo, cuando digo en el ambiente no es que esté en el aire y que esté volando, repito. Ya hasta la saciedad eso nos lo han informado. Se posa en superficies, tiene un tiempo de duración, no de vida porque no estaba vivo, y todas las recomendaciones que nos han dado, el lavado de manos, la distancia social, tienen un fundamento científico, no es un capricho. Por eso es importante analizarlo muy bien y sobre todo empezar a trabajar los casos de recuperación de las personas. ¿Por qué se recuperan? Porque yo podría seguir los mismos protocolos, pero no bajo la visión de la tensión y el nerviosismo. Yo creo que a partir de ahora, la próxima semana o en 15 días, cuando ustedes retomen las estrategias educativas con sus estudiantes, tengan en cuenta que lo primero que hay que transmitir es seguridad, tranquilidad fundamentada en la ciencia. La educación a partir de ahora va a enfrentar un gran reto. Aquellos que han visto el éxito de esta virtualidad y seguirán por ese camino y pondrán en entredicho la necesidad de la presencialidad. A nivel mundial, por lo menos aquí en Estados Unidos, la virtualidad llevaba ya muchos años con éxito y ha puesto en jaque los colegios y las universidades. Ya el estar presente no es tan necesario, y a partir de ahora nuestra vida cambiará porque los comportamientos sociales, las aglomeraciones, los grupos, las distancias nos van a limitar bastante. Entonces, debe de fortalecerse la institución, los colegios, a través de vías que traigan un mejor desarrollo de la virtualidad. No dejar de lado la presencialidad porque nuestra sociedad así lo exige. Nuestra interacción de seres humanos busca esa comunicación personal con el otro. Pero a partir de ahora, más allá de la tarea que deban de hacer ellos por correo y cumplir, centren sus actividades en hacer una alfabetización científica y una aplicación del verdadero ejercicio de la educación. Paso rápidamente a complementar ciencia. Hemos visto, y lo voy a hablar desde mi rol de biólogo, cómo también se ha exagerado en la soberbia científica de algunos, en analfabetismo científico de otros colegas. ¿A qué voy con esto? Ahora todos los científicos saben de coronavirus. Todos los físicos, los geólogos, todos quieren opinar. Y una cosa es opinar y otra cosa es orientar en decisiones. Yo puedo opinar de cocina, yo puedo opinar de astronomía, yo puedo opinar de contabilidad, pero yo no soy experto en esa área, no la manejo y por lo tanto no puedo generar recomendaciones que puedan atentar o pongan en riesgo la salud de las personas. Y hemos visto cómo en esos medios de comunicación y en mi medio científico, todo aquel que diga llamarse científico tiende a hacer recomendaciones. Repito, una cosa es opinar y otra cosa es generar recomendaciones que puedan atentar contra los cuidados a la salud de las personas. Entonces, creo que en este punto nosotros los científicos debemos aprender a comunicar a la sociedad, que esa sociedad también pueda investigar por sí misma, que no se quede solamente con la información que se le da, que siga las recomendaciones firmes y tangibles, serias de los canales de comunicación científicos. Aquí hago una cuña en las redes sociales del Instituto de Astrobiología. Lo pensamos antes de hacerlo, de colocar información pertinente sobre el coronavirus y romper ese esquema tradicional de la información pertinente de astrobiología y de ciencias de la Tierra y del espacio.
En un seminario que tuvimos en NASA, un seminario virtual, nos decían, vamos a reenviar la información de quienes saben, sin sugerir y sin obligar a las personas. Y creo que es el ejercicio que nosotros como docentes debemos de imitar. Vamos a compartir la información real. Vamos a someter a juicios de análisis la información que nos llega y que nuestros estudiantes y nuestras familias nos comparten. Vamos a orientarles en el manejo de esas emociones dentro de casa, no solamente cumplir con las tareas, sino hacer un análisis de lo que es la ciencia actualmente y sobre todo brindarles esa oportunidad de hacer sus propios análisis, no bajo la conspiración de que este virus lo hicieron, no lo hicieron, nos están dominando, etcétera, etcétera. Puede que sea verdad, no lo sé, no tenemos las pruebas. Lo que sí debemos de trabajar es ahora en el enriquecimiento de nuestra ciencia. Y creo que este es un excelente momento. Esto nos ha traído una muy buena oportunidad para darnos cuenta de que debemos de formar más científicos. Y yo creo que eso es innegable. El otro punto que hablábamos hace una semana, me invitaron a un encuentro de el rol de la fe en medio de la crisis. Y creo que al igual que la ciencia se tornó y se volcó muchas personas a la fe. Pero una cosa es la fe en busca de la tranquilidad y otra cosa es una idolatría ciega frente a procesos que no tienen nada que ver con la religión. Un virus no es un castigo divino, un virus o una pandemia no es parte del apocalipsis y no debemos de dar esas interpretaciones que generan más pánico en las personas. Y tampoco es el momento de la fe para aprovecharse de la debilidad de las personas y de su miedo para enriquecerse. Creo que Colombia ha sido uno de los grandes ejemplos a nivel mundial como representantes de diferentes iglesias piensan primero en su beneficio económico antes que en la tranquilidad mental y espiritual de las personas. Este es el momento en el que se debería de dar los discursos propios de la fe neutral, en la que se busca la calma, el regocijo, el compartir en familia, el estar en paz con todas las personas, con su prójimo, el ayudar al otro, no al ayudar a la iglesia, no seguir enriqueciendo las arcas de esa iglesia. Este es el momento en el que realmente nos damos cuenta si esas congregaciones a las cuales nosotros asistimos están cumpliendo su labor de ayudar al otro, no esperar que nosotros ayudemos a esa congregación. Creo que durante años y miles de años, muchas iglesias han hecho bastante enriquecimiento de sus arcas. Este no sería el momento en el que ellos le dieran la mano a esos feligreses, a esas otras personas que alimentan y enriquecen sus rebaños. Este es el momento en el poner en práctica aquellas frases bíblicas que muy poco se usan y que tomaré parafraseando aquellas parábolas que Jesús mencionaba a sus apóstoles en las cuales decía, donde yo esté, allí estará mi iglesia. Así que donde ustedes estén, allí estará su fe, sea cual sea su fe. Y yo creo que el hombre no puede aprovechar estas situaciones para, repito, manipular a las personas, jugar con su miedo para lograr objetivos económicos y mantenerlos allí pendientes. Dios está en todas partes y creo que esta vez se puede aplicar más que nunca. Va a estar en el templo, va a estar en la iglesia, va a estar en la sinagoga, sea cual sea el credo, y va a estar en su casa.
Entonces, si está allí, ¿cuál es la necesidad de hacernos entregar los pocos pesos que tenemos para realmente ayudar al otro? Si ustedes quieren ayudar ustedes mismos, lo pueden hacer. Y realmente hacerlo también a través de aquellas iglesias o aquellas congregaciones que en verdad tienen esa esencia de ayudar, no de enriquecerse. Y creo que esta es una observación muy propia de nuestra sociedad en Colombia, donde hemos visto cómo se desesperan por reunir a las personas. Y uno de los casos más dramáticos sucedió a nivel mundial, por ejemplo, en Taiwán, donde a pesar de las restricciones, las personas y sus pastores, sus líderes, decidieron congregarse y el principal foco de infección de esa población se dio a través de las iglesias. Entonces, repito, nuestra fe debe estar muy fortalecida, pero también ser conscientes de cómo la ponemos en práctica y cómo la llevamos en nuestra vida, cómo la compartimos. Para dar paso a sus preguntas e intervenciones, voy a unir los dos últimos puntos de estrategias y futuro, que simplemente recopilan las tres anteriores. Nuestras estrategias de educación a partir de ahora no se dirigen en el saber utilizar Zoom, en el saber utilizar Skype, en el saber utilizar TeamViewer, en el saber utilizar las aplicaciones virtuales. No se trata de esto. Lo que vamos a hacer es realmente cuál es el estado actual de mis estudiantes. Un diálogo, quizás repetir lo que hoy estamos haciendo. A partir del próximo 20 de abril, según lo que leí en el comunicado del Ministerio de Educación, vamos a entrar a dialogar con nuestros estudiantes. Digamos, si la red no soporta tener a 25 niños conectados, empezar a programarlos. Es una estrategia que por lo menos aquí estamos haciendo. Al día usted se puede reunir con todos, pero en bloques de 5, 7 estudiantes. Hablar con sus familias. No solamente tocar los temas de las tareas, la hiciste, no la hiciste. No, empezar a conocerlos. No vamos a ser psicólogos, aunque los psicólogos del colegio nos pueden orientar y dar algunos tips. No es suplantar ese rol. Es realmente integrarnos como educadores, como maestros, a ese diálogo. No esperar que este estudiante me entregue la tarea, que me envíe su video y yo darle una nota. De eso no se trata la educación virtual, y las estrategias actuales buscan es más una integración del profesor a esa familia, que quizás a veces la presencialidad no nos permite, en ese mismo afán y en ese devenir diario. Creo que podemos tomar algunos ejemplos como lo está haciendo España e Italia. Ojo, hace 2 días veía en las noticias que Italia tomó la decisión de dar por aprobado a todos sus estudiantes. Todos fueron promovidos a los siguientes grados y tomaron vacaciones para esperar las nuevas presencialidades. Colombia ya lo tiene implícito. La promoción automática está ahí y casi que obliga al profesor y a las instituciones a aprobar a los estudiantes, salvadas excepciones. Si hablábamos de que la información ya está disponible, si hablamos de que todo está en la red, ¿por qué no pasamos a un rol más humano, más sensible con nuestros estudiantes? Está bien, no reunamos, repito, los 25 o 30 estudiantes, pero generemos cronogramas. Por un momento hagamos la pausa temática de nuestros cursos, a hablar con ellos como seres humanos, como amigos, como compañeros, y de poco a poco ir a orientar a esas familias a la tranquilidad. Ahorita hay un miedo, y es casi que explícito, sobre la situación económica. Ni ustedes ni yo somos financistas y vamos a darles tips de qué hacer y cómo solucionar a futuro lo que viene. Pero sí dejarles saber que cuando hay calma, cuando hay un buen manejo de la información, cuando se aplica en familia,
las cosas pueden fluir. Y creo que ese va a ser el rol de ustedes y la estrategia que se debe hacer de ahora en adelante en la educación. Y cuando tengan la oportunidad de volver a tener a sus estudiantes de manera presencial, creo que ustedes van a notar ese cambio de haber sido más amigos, de ser más amigos de sus estudiantes, de sus familias, y de escuchar todas esas experiencias divertidas y no divertidas que han tenido en las últimas 3 semanas. Creo que esa estrategia de acercamiento más que de educación va a ser vital para ellos. Y pues obviamente el futuro no es incierto, como nos lo han solido presentar, que hay cambios, que el mundo no va a ser el mismo, etcétera, son frases de cajón, pero también el ser humano, y lo digo desde la posición de biólogo, es un animal de costumbre. Tengan la absoluta seguridad que en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, cuando esto pasa, esto se volverá un meme más y posiblemente la gente no lo tomará como esperamos que sea en ese cambio. Démonos cuenta para ir haciendo este resumen que la educación como la veníamos trabajando no funcionó, hay que cambiarla y ese cambio empieza con las directrices o recomendaciones mejor que he planteado en esta charla, que la ciencia es un pilar fundamental en la sociedad humana, en la sociedad actual, hay que fortalecer más los programas científicos y creo que los gobiernos se han dado cuenta y tomo frase típica de estos días, es más importante un médico o una enfermera que un futbolista. Creo que hay que fortalecer más esos programas científicos en nuestros colegios, que español, sociales, todas las otras asignaturas se vuelquen hacia tópicos científicos, que nuestra fe se fortalezca, pero que sea una fe racional, centrada y no desbordada y agresiva como a veces no la quieren orientar. Mi fe va en mi corazón, en mi mente, en mi espiritualidad. Creo que eso es lo más importante. Y esas estrategias a futuro nos deben de brindar de que en ese escalafón actual, creo que los docentes deben de volver a ocupar el rol que les corresponde en la sociedad. No el profesor que está pendiente del currículum, de cumplir, de entregar, de sacar clases, de dictar. Recuerden que el que dicta se convierte en un dictador, comillas. Ustedes deben de tomar ese rol real de ser maestros, de compartir su experiencia de vida, de compartir sus equivocaciones, que es algo también que la educación actual nos deja como enseñanza. Nosotros no somos omnipotentes ni omnisapientes, no lo sabemos todo. Y creo que entre más humanos nos mostremos a nuestros estudiantes, mejor ejemplo vamos a ser para ellos. Y creo que ese es el mejor, la mejor vía de educación que podemos tener para ellos. Hasta aquí sería mi intervención. Me gustaría escucharlos, conocer sus experiencias en estas casi 2, 3 semanas de manejo virtual con sus estudiantes, qué dudas pueden tener, lo que yo pueda compartirles, lo que yo pueda colaborarles a la distancia, con mucho gusto lo haré en la medida del tiempo. Y pues bueno, creo que esa es mi visión, el análisis de lo que hemos podido hacer como científicos aquí a la distancia en la Universidad de Arkansas, con varios especialistas, en varios seminarios también que hemos tenido la oportunidad de hacer. Y procuré resumir lo más reducido posible, valga la redundancia, estos 5 temas, estos 5 grandes ejes que nos dejan una gran enseñanza de lo que estamos viviendo en esta situación. Muchas gracias y espero verlos pronto.